del logaritmo. Voy a dar unos ejemplos y después lo voy a explicar el por qué. Logaritmo de base 2 de 8 es 3. Ok, eso lo voy a explicar el por qué. El logaritmo de base 2 de 8 es 3. Logaritmo de base 3 de 9 va a ser igual a 2. Logaritmo de base 5 de 1 va a ser 0. Y logaritmo de base 10, logaritmo de 10 va a ser 1. ¿Por qué? Lo voy a explicar, pero en este caso, el logaritmo no tiene base, ¿verdad? Es porque cuando no tiene base se supone que es 10. ¿Se acuerdan cuando veíamos la suma? La suma sabemos que es una suma, pero no colocamos el signo usualmente, ¿no? Así también es en el logaritmo. Voy a explicarlo luego, pero vamos a hacer unos ejercicios donde vemos 2 al cubo igual a 8. 2 al cubo igual a 8. Entonces, esto lo vamos a convertir al logaritmo. ¿Ok? Ahí vemos la base que es 2, la potencia que es 3, el exponente y el resultado que es 8, ¿no? Ya, ahora hemos convertido esa potencia a un logaritmo. Y acá hay un dato muy interesante para aprender el tema del logaritmo. El logaritmo es casi igual a la potencia. Vemos 2 al cubo igual a 8, ¿no? Y logaritmo de base 2 de 8 igual 3. Es lo mismo, solamente que se han cambiado los datos nada más. Por ejemplo, la base 2 va a ser base de logaritmo base 2. Y la potencia va a ser logaritmo. Ahí está, logaritmo. Y el resultado va a ser número de logaritmo. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante. Solamente se han cambiado las posiciones. Y en el caso de la base 2 va a ser lo mismo, solamente que va a ser base de logaritmo. En la potencia va a ser el resultado del logaritmo. Y el resultado va a ser el número del logaritmo. Y con ello vamos a poder averiguar el resultado. Entonces ya tenemos logaritmo base 2 de 8 es igual a 3. ¿Por qué? Porque 2 a la potencia 3 viene a ser 8. Entonces aquí tengo ejercicios para poder hacerlo. Vamos a convertir estas potencias a logaritmos. Y para entenderlo mucho mejor, vamos a convertirlas. Por ejemplo, esta 7 al cuadrado y 7 al cuadrado es 49 porque 7 por 7 es 49, ¿no? Eso ya no lo voy a explicar, se entiende, pero ahora vamos a convertir esa potencia al logaritmo, ¿ya? Es decir, vamos a hacer lo siguiente. Logaritmo base 7 de 49 va a ser igual a 2. ¿Por qué? Porque 7 a la potencia 2 es 49, nada más. Ya se entiende, no creo que haya problemas ahí. Ok, entonces seguimos, ¿no? 7 al cuadrado es igual a 49, logaritmo base 7 de 49 es igual a 2, donde el 49 se vuelve número de logaritmo, el número de logaritmo. El 49 se vuelve el número de logaritmo. Ok, entonces vamos a ver aquí también que la potencia se vuelve el logaritmo. La potencia se ha vuelto logaritmo. El 2 ha pasado como el resultado. ¿Ya? Ok, entonces está clarísimo. O sea, 6 al cubo igual 216. Logaritmo base 6 de 216 es igual a 3, ¿verdad? Entonces acá lo voy a hacer. Y ustedes miren, pueden ver la imagen y pueden ver que hemos hecho casi lo mismo. No hemos cambiado nada, solamente las posiciones. Y listo, nada más. Eso es logaritmo. Logaritmo, ¿ya? 3 a la cuarta igual a 81 va a ser logaritmo de base 3 de 81 es igual a 4.
Sí, lo mismo, y ahí lo podemos ver, ¿no? Eso vamos a aplicarlo en los siguientes ejercicios. Entonces lo hacemos y ya está, ¿no? Ustedes pueden ver la imagen, todo está bien, no hay nada nuevo, no hay nada del otro mundo, no hay nada del otro mundo. Entonces está clarísimo. A ver, aquí también lo mismo, ¿no? 2 a la quinta igual 32. Logaritmo de base 2 de 32 va a dar 5. Ahí está. Entonces ustedes pueden ver que solamente se han cambiado las posiciones, se han dado diferentes nombres, pero el concepto es el mismo, ¿ya? La base va a ser el logaritmo, la potencia va a ser el logaritmo y el resultado va a ser número del logaritmo. Entonces vamos a ver más ejemplos para familiarizarnos mejor. Y listo, ya. Vamos a ver más. Todo está bien. Lo pueden ver ahí en la imagen. Logaritmo de base 7 de 49 es igual a 2. El logaritmo de base 6 de 216 es igual a 3. El logaritmo de base 3 de 81 es igual a 4. Y por último el logaritmo de base 2 de 32 es igual a 5. Sí, es lo que hemos hecho, ¿no? Las potencias lo hemos pasado al logaritmo. Y como ustedes han podido ver, no es tan difícil que digamos, solamente requiere de más de algunos repasos y está muy claro, ¿no? Ahí está, acuérdense que el 7, su potencia de 7 es 2 y esa potencia no va a dar resultado. Igualmente aquí, ¿no? 6 es la potencia de 3 y va a dar ese resultado. 3 es la potencia de 4 y va a dar ese resultado. 2 es la potencia de 5 y va a dar el resultado, que es 32, ¿no? Y a eso se le llama número de logaritmo. Ahora vamos a ver unos detalles. Aquí vemos logaritmo de base 2 de 8 es igual a 3. ¿Por qué? Porque tú sabes que 2 a la potencia 3 me va a dar 8. Logaritmo de base 3 de 9 es igual a 2. ¿Por qué? Porque 3 a la potencia 2 es igual a 9. Logaritmo de base 5 a la potencia 0. Acá vamos a acordarnos de las leyes de exponentes. Y 5 elevado a la 0 nos va a dar 1. Ley de exponentes, acuérdense, todo número elevado a la 0 nos va a dar 1. Y aquí, como estábamos viendo en los primeros ejemplos, cuando no vemos la base del logaritmo, se supone que es 10, ¿ya? 10. Y 10 a la 1 nos va a dar 10. ¿Ya? 10 por 10 a la 1 va a dar 10, ¿no? Acá vamos a ver el logaritmo base 2. Ustedes lo pueden resolver, pero yo lo voy a hacer. Pueden ahí estar resolviendo cuánto sería logaritmo de base 2 de 4, logaritmo de base 3 de 3, logaritmo de base 5 de 25, y ustedes colocan el resultado, ¿no? Lo pueden hacer en la mente. No creo que se confundan ahí. Yo voy a colocar el 2, ¿ya? Si dijiste 2 está bien, ¿ya? 2. Acá voy a colocar
el 1, porque vemos en la primera que si está bien cumple y en la segunda también. 1. Y aquí voy a colocar, obviamente que 2, ¿no? 5 a la potencia 2 me va a dar 25. Entonces ya se va entendiendo, ¿no? El tema del logaritmo. Ok, entonces vamos aquí, vamos a ver otros ejercicios. A ver, que ustedes háganlo, piensen cómo hacerlo, den su respuesta. ¿Cuánto sería la primera? ¿Cuánto sería la segunda? ¿Cuánto sería la tercera? Ya, ahora yo lo voy a hacer. Bueno, logaritmo de base 7 y que sería, obviamente que sería 2, ¿no? 7 a la 2 va a dar 49. Logaritmo de base 3 sería, ¿a qué potencia sería? Esa, a la 3, ¿no? Y esa potencia me saldría 3 elevado a la 3, me sale 27, que es el número logarítmico. Y logaritmo de base 2, aquí sería 2 elevado a la 5, ¿no? Listo. Y han visto que no es nada difícil. A ver, vamos a ustedes hagan este. Ahí vemos que no hay base, y cuando no hay base se supone que sí, ¿no? Entonces yo voy a colocar la respuesta. Ya no lo voy a explicar porque se entiende. En este caso, logaritmos sin base vienen a ser siempre 10. Acuérdense, si no tiene base es 10. Ok. Obviamente ya está todo ahí. Aquí, ustedes qué habían dicho. Bueno, en el caso sería logaritmo de base 5 de 125 sería 3. A ver, ustedes resuelvan. Ya, y ustedes a ver, resuelvan ahí. Y yo después lo voy a hacer, ¿ya? Ahí sería 13 a la 1. Todo número elevado a la 1 es el mismo resultado, según las leyes de exponentes. Aquí el logaritmo de 17 va a ser a la 0 porque todo número a la 0 va a dar 1. Y si cumple, el logaritmo de 6, de base 6 de 216. A ver ustedes qué pusieron. Es 3, ¿verdad? Entonces todo está bien. Vamos a seguir haciendo más ejercicios. Ya. Logaritmo de 1000. Si no tiene base, obviamente va a ser la base 10, ¿verdad? La base 10. 10 al cubo, 1000. Ya no lo coloco porque se supone que ya se sabe, ¿no? Logaritmo de 45 elevado a la 1. Porque todo número elevado a la 1 va a ser el mismo número. Logaritmo de 200 de base de 200, logaritmo de base 267 de 1, 0, ¿no? Obviamente. Listo. Ya. Entonces, eso sería todo para poder entender. Vamos a ver la suma más adelante, pero eso es en otra semana, ¿ok?